Hola, les voy a hablar sobre una noticia que también no se ha tomado mucho en consideración y que creo que son noticias bastante relevantes, pero que lamentablemente en la política chilena no se han tomado mucho en cuenta. Y es sobre, anteriormente ya hablamos de leyes nuevas que se aprueban casi con un poco de silencio, pero también vemos aquí situaciones como la que les voy a mostrar ahora, donde se están aprobando nuevos gastos con nuestro dinero, porque todo esto se paga con su dinero, mi dinero, el dinero que nos sacan de los impuestos, que sale de nuestro bolsillo y que el Estado nos roba constantemente. Bueno, con nuestro dinero se están aprobando nuevos gastos que no nos enteramos sino por casualidad, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Oliver Sagels, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal por la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Oliver, por tu aporte, te agradezco mucho tu apoyo y es gracias a suscriptores como tú que este proyecto sigue adelante. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario mensual, como lo está haciendo Oliver, o haciendo un aporte voluntario único a través de Flow. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de qué es esto que se anunció de manera casi circunstancial, como sin mucha relevancia, en el Congreso cuando están interpelando al ministro de Hacienda Briones. ¿Y qué es lo que él dijo? Que básicamente están aumentando el gasto y también el número de funcionarios públicos que trabajan para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, ustedes podrán decir, ¿esto es importante, sí o no? ¿Y por qué? Primero, siempre es importante cuando hay un gasto estatal, sin importar para qué sea, porque todo eso no se financia de la nada. El dinero estatal no sale del cielo, sino que justamente se financia de nuestro bolsillo. Es decir, el dinero que todos nosotros pagamos diariamente en impuestos de manera constante, sin importar lo que compremos o lo que hagamos, se va al Estado. Entonces, si el Estado lo gasta mal, nos están jodiendo. Ya por el mismo hecho de que nos estén cobrando impuestos por todas las cosas que hacemos, solo falta que haya impuestos por respirar, como lo implementaron en los aeropuertos de Venezuela, pero eso no es el caso. Bueno, de todas maneras nos están jodiendo. Entonces vamos al caso en particular. ¿Qué es lo que dijo el ministro? Dijo lo siguiente: en estos 2 meses, desde el pasado 18 de octubre, tuve contacto en más de una ocasión con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y hemos como gobierno allegado recursos para que puedan hacer mejor su trabajo, para que puedan contratar a más personas. Ahora la pregunta es, ¿qué hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Porque uno se preguntaría, están dándole más dinero. ¿Y qué significa eso? ¿A qué se está yendo nuestro dinero? ¿De por qué nos sacan dinero del bolsillo para estas cosas? Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos a nivel general en el año tiene unas oficinas, hacen unos estudios que no son muy relevantes y lo que se encargan de hacer generalmente es denunciar cuando hay posibles abusos de derechos humanos en Chile. Ahora, ¿cómo se entiende un abuso de derecho humano? Bueno, tiene una definición bien particular, porque uno asume que los derechos humanos son algo inherente al ser humano, es decir, algo que tenemos por ser humano, por algo es un derecho. Pero como ellos usan un concepto más estatista, más de izquierda para estas cosas, ellos estiman que los derechos son algo que no existe de manera natural, sino que el Estado los da. Y como el Estado es el único que los da, también el Estado es el único que los puede violar. Por eso, si es que un agente estatal, por ejemplo, golpea a una persona, eso se considera una violación de derechos humanos. Pero si un individuo, por ejemplo un asesino, también golpea a otra persona, un ladrón, eso no lo consideran una violación de derechos humanos. Entonces, al final, en la práctica, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solo existe para que, de acuerdo a los derechos que se han definido internacionalmente y por el Estado, vean que el Estado no los viole. Y por lo mismo, incluso si es que alguien no va tal vez a educarse, se considera un instituto una violación de derechos humanos, aunque dentro de lo que serían los derechos naturales, lo que es esencial al ser humano, no lo sería. Pero también el Instituto Nacional de Derechos Humanos se encarga de entregar unos jugosos montos de dinero para aquellos que son víctimas de la violación de derechos humanos, particularmente desde el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y cuánto dinero gastan en todo esto? Y entre el año 1993 y el año 2018, como dice aquí esta noticia, se gastaron cerca de 5.000 millones de dólares en pagos para estos exonerados políticos. ¿Y qué significa esto? Que básicamente estos beneficios son para personas que hayan sufrido algún abuso de derechos humanos por parte del Estado. ¿Qué significa para ellos ese abuso? Entre que tú puedes ser familiar de alguien que hayan matado o que hayan torturado, o que tal vez se vio exiliado o afectado en sus derechos humanos de cualquier manera, como censura o que se fueron del país. Y eso implica que, imaginemos que usted es el nieto de una persona que fue asesinada. Entonces usted está recibiendo millones de pesos
todos los años, pagados de los impuestos del resto de la población que nunca hizo nada, que nos sacan dinero del bolsillo, como compensación. Pero además ha habido numerosas denuncias de que hay millones de personas que son falsos exonerados de políticos por el tema de los derechos humanos. Entonces ellos dicen, no, si a mi abuelo le hicieron esto, no, a mí me violaron, yo me acuerdo que pasó esto, y era mentira, pero aún así el Estado les ha pagado millonarias cantidades de dinero. Y eso ha pasado a lo largo de los años, tanto así que había numerosos diputados y senadores, particularmente el Partido Comunista y el Partido Socialista, que recibían esos montos. Pero también está el problema por el número de funcionarios públicos, porque contratan más personas para un trabajo que realmente yo creo que es bastante innecesario, y personalmente no creo que habría que darle esas compensaciones a las personas, porque personalmente, díganme si esto es una locura, creo que si alguien hace un crimen o una violación de derechos humanos, el responsable debería ser quien lo hizo, porque cuando tú dices que el Estado es responsable, en la práctica estás diciendo que todos nosotros, el resto de la población que no ha hecho nada, tenemos que pagarle a alguien por algo que no hicimos, porque el Estado no se financia del aire, nos saca el dinero de nuestro bolsillo. Pero bueno, y está el problema de los funcionarios públicos, porque Chile ya tiene un problema enorme porque hay numerosos funcionarios públicos. Actualmente hay noticias de que sería cerca de un quinto de todo el mercado laboral, y eso es antes de la crisis que estamos viendo actualmente, desde el octubre negro, esta crisis delictual y explosión que ha habido en Chile. Había cerca de 1 millón de funcionarios públicos, números que fueron aumentando también a lo largo del tiempo. Eso es un informe de agosto del año 2018, y es aproximadamente, con los aumentos que han habido, cerca de un quinto de toda la fuerza laboral. Y lo que pasa es que durante el gobierno de Bachelet aumentó sustancialmente el número de funcionarios públicos. Tan solo en el año 2018 se contrataron a 31.000 funcionarios públicos más, los que nuevamente no producen nada y se mantienen de ustedes, de los que trabajan, porque les sacan el dinero del bolsillo. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir que los funcionarios públicos también pagan impuestos, y es verdad. Pero el tema es que el dinero con el que ustedes pagan impuestos se lo sacan a los que sí producen, que son aquellos que trabajan en el mundo privado. Entonces en la práctica simplemente ustedes ganan menos del dinero que le sacan a la población, porque todo el dinero de un funcionario público viene inevitablemente del dinero que le sacan del bolsillo a quien trabaja en el mundo privado. Y eso es importante decirlo. Y además el gasto en funcionarios públicos ha aumentado de manera sustancial. Tan solo en el gobierno de Bachelet aumentó en un 25,6% el gasto de funcionarios públicos, que es equivalente a básicamente 1.747 millones, una cantidad brutal de dinero. Y hemos visto cómo aumenta de manera sustancial. Y lamentablemente durante el gobierno de Sebastián Piñera, y como es esperable porque es una continuidad casi del gobierno de Bachelet, esto no ha disminuido, al contrario, ha seguido aumentando. Entonces, tomando en cuenta que aproximadamente un quinto de la fuerza laboral ahora trabaja para el Estado, son funcionarios estatales, y esto sigue aumentando, esto es un problema porque cada vez más es más las personas que dependen del Estado, que parasitan de la población común y corriente, y bueno, y cada vez son más las personas que pierden el trabajo en el mundo privado porque se están destruyendo sus fuentes laborales con las protestas que están habiendo. Y eso tomando en cuenta que además los funcionarios públicos ganan sustancialmente más que aquellos que trabajan en el mundo privado. Entonces es para el colmo, porque vemos que en general en promedio ganan el doble que aquellos que trabajan en el mundo privado, se financian con dinero que le sacan a esos que trabajan en el mundo privado. Entonces básicamente ganan más, le sacan el dinero a aquellos que ganan menos en el mundo privado porque trabajan bajo precios de mercado y los otros bajo precios inflados, y hay más personas con sueldos altísimos en el Estado trabajando que aquellos que ganan las mismas cantidades en el mundo privado. Entonces, si usted trabaja para el Estado, realmente es una oportunidad enorme para usted beneficiarse, porque no lo van a echar casi nunca, usted está asegurado en su puesto, gana más haciendo lo mismo o incluso peor que en el mundo privado, y además usted recibe los bonos, bonificaciones, tiene beneficios sindicales estatales, todo bien, a costa del resto de la población. Pero bueno, y el gobierno de Sebastián Piñera ha decidido aumentar eso para un organismo que, además de sacarnos dinero para darle beneficios y bonos a personas que tal vez han sufrido ciertos agravios, pero que nosotros no somos responsables de ello y no veo por qué tenemos que pagarlo, además de hacer eso y estar aumentando el número de funcionarios públicos cuando ya hay una cantidad brutal de personas que trabajan para el Estado, se nos suma el problema del gasto. Porque a pesar de que el Estado nos roba constantemente con los impuestos, aún así no es suficiente, porque Chile está constantemente en déficit. Actualmente, y de manera lamentable, nos encontramos en una situación de deuda. ¿Y qué significa esto? Y les muestro ahí en pantalla donde se observa que la deuda externa ha ido aumentando, y esto sin tomar en cuenta la situación actual que va a causar un aumento aún más de la deuda. Que como nos estamos endeudando es porque el Estado no logra cubrir todos sus gastos con el dinero que nos saca del bolsillo.
Entonces ahora la pregunta es de dónde saca el dinero si es que no le alcanza. Y de la misma manera que una persona natural, es decir, una persona común y corriente, que si no logra cubrir con su sueldo lo que necesita o lo que no necesita, empieza a endeudarse con el banco, el Estado chileno también empieza a endeudarse con otras partes. ¿Y con quién se endeuda el Estado chileno? Al igual que todos los estados. Bueno, hay distintos lugares, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o también puedes pedirle dinero a China. Y todo tiene consecuencias, porque al igual que cuando tú le pides prestado dinero a cualquier persona o a una entidad bancaria, el dinero no te lo prestan simplemente porque uno sea bonito o porque, qué simpático eres. No, te lo prestan porque quieren que les pagues de vuelta con intereses o les das algo a cambio. En el caso de los bancos, si es que no pagas, te terminan liquidando tus posesiones. Y en el caso de pedirle dinero a personas que no son del mundo muy legal, tal vez del mercado negro, tal vez lleguen con matones a cobrarte el dinero y te golpeen hasta conseguirlo, te busquen otras alternativas. Pero el mundo a nivel de país, a nivel de Estado, también hay consecuencias por esto, porque uno los tiene que pagar ese dinero, pero cuando un Estado no lo paga porque también hay intereses, estos organismos te dicen, bueno, Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, está bien, te podemos prestar más dinero, no tienes que pagarnos ahora, no te van a perdonar la deuda jamás, pero no nos pagues ahora, pero tienes que hacer algo a cambio. Entonces el Fondo Monetario Internacional te dice, bueno, ya está bien, te presto más dinero, y esto es lo que ha pasado con Argentina o con Ecuador, pero súbele el IVA a la población, súbele los impuestos a la población común y corriente, sí, súbele los costos de vida en general para recaudar más dinero, o puede llegar el Banco Mundial que te dice, está bien, no te preocupes, te podemos prestar más dinero, pero además de subir impuestos, aunque no tanto como lo que te pide el Fondo Monetario Internacional, también te voy a pedir otras cosas. Y el Banco Mundial lo que te pide es decir cosas, bueno, hay que dar aborto gratuito y libre. ¿A qué se refiere con gratuito? Que el Estado lo paga. El Estado tiene que empezar a encargarse de muchas de estas cosas de carácter moral, y te piden esas cosas. O si no, puedes pedirle a otros países. El caso de China, China le presta dinero a muchos países, puedes pedirle al gobierno chino dinero, por supuesto. Pero los chinos también te piden algo a cambio. Entonces el gobierno chino te dice, no te preocupes, no me pagues todavía, te doy más plazo y te presto más dinero, pero a cambio dame tus carreteras que ahora son propiedad del Partido Comunista Chino. Ay, mira, esos recursos naturales se ven tan bonitos, dáselos al Partido Comunista Chino. Oye, mira, justo vamos a instalarnos aquí, está bien, vamos a generar industrias para trabajar, pero vamos a empezar a traer una cantidad no menor de ciudadanos de China a trabajar en tu país, que se van a empezar a asentar en ciertos territorios. No te preocupes, te seguimos prestando dinero. Doy esos ejemplos porque justamente eso es lo que le pasó a Venezuela con los préstamos de dinero de China. O está la opción, y esto es lo que le ocurrió a Argentina, que ellos te dicen, no te preocupes, no vamos a hacer nada de las cosas que dijimos anteriormente, te vamos a prestar dinero, pero a cambio déjame instalar ciertas bases militares en tu país. O en el caso de Argentina también, y en Chile también ocurre de cierta manera, oye, ese territorio antártico se ve muy jugoso y China no tiene territorio antártico, déjame instalar bases militares y científicas en ese territorio y ni por ahora vamos a quedar con eso, yo te sigo prestando dinero. Entonces es un tema bastante peligroso y complicado, pero lamentablemente, como ya lo he dicho muchas veces, el gobierno de Sebastián Piñera no tiene convicciones realmente derechas, sigue aumentando el gasto público, sigue sacándonos más y más dinero para empezar a gastarlo en más funcionarios públicos y darle básicamente bonificaciones y subsidios a personas con nuestro dinero, y eso significa, además de que nos están jodiendo, de que sigue aumentando la deuda externa. Y eso nos empieza a hacer dependientes con otros países o con organismos internacionales, y todos vienen a cobrar la cuenta en algún momento. Así que bueno, una situación lamentable, pero que no se ha mencionado demasiado en las noticias, no ha sido un tema que se le ha dado tanta relevancia, pero que creo que es muy importante tomar en cuenta.